de esta serie, que es una serie sobre el Evangelio de Marcos. Vamos a compartir la pantalla con lo que generalmente comparto, que es el PowerPoint, que nos permite ilustrar mejor lo que estamos estudiando. Espero que lo estén viendo bien. Entonces estaríamos en el estudio número 11 de esta serie del Evangelio de Juan. Vamos entonces como siempre, el Ministerio de Tierra de USA Central, el pastor Ronald, que ha estado en un incesante trabajo, él, además es capellán digamos, capellán de hospitales y otras fuerzas armadas y todo eso. Ellos tienen, allá la capellanía no se ejerce, la capellanía, a diferencia de acá, no se ejerce por institución, sino que los capellanes tienen que hacer una serie de estudios, hasta usan un uniforme especial que no tiene que ver con la institución donde están, y actúan en diferentes instituciones como una organización externa a la Fuerza Armada, a los hospitales, a las instituciones, y desde afuera atienden las instituciones. Vamos. Entonces, la serie del Evangelio de Marcos, el Evangelio Marcos, el estudio 11. Una vez más, yo trato de recordarles siempre que el autor no es conocido, se le atribuye a Marcos, y este Evangelio relata la vida de Jesucristo desde que fue bautizado hasta su resurrección. No trata el nacimiento de Jesucristo, no trata a los magos, ni ninguna de esas cosas que nosotros estamos acostumbrados a leer en Lucas y en Mateo. El Evangelio de Marcos, como dice, es sinóptico porque tiene un relato paralelo a los evangelios de Mateo y Lucas, y fue escrito el año 60 o a 70 después de Cristo, después de la muerte de Cristo. Entonces leamos Marcos 7 al 12. Vamos a tener dos textos. Dice, en Marcos 7 al 12, dice, más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. Fíjense en esos detalles. Yo quiero que ustedes vayan imaginándose en la mente. Dice que Jesús se fue al mar y venía una gran cantidad de gente, porque está hablando de multitud. No dice gente o una multitud que le estaba siguiendo. Dice, y le siguió. ¿De dónde? De Galilea y de Judea. Mire, le siguió. De Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, que era bastante más allá, más al norte. Acuérdense que Tiro y Sidón eran puertos no judíos. Entonces una gran multitud le siguió, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas, caían sobre él. Y estos espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le arrepentía mucho para que no le descubriesen. Este texto tiene mucha carnecita, este huesito. Está bueno. Pero no vamos a poder tocar todos los aspectos. Vamos a ver algunos porque nos motivemos a estudiar lo que es el Señor, la situación en que se mueve el Señor. Este pasaje tampoco tiene un paralelo en Mateo y Lucas, no está en paralelo en Mateo. Luego de la sanación del hombre de la mano seca, los fariseos se reunieron con los herodianos para planear cómo destruirlo. ¿Se acuerdan que en eso quedamos? Ellos quedaron planeando cómo destruir a Jesús, porque su predicación y su liderazgo estaba siendo puesto a prueba por Jesús. Esta gente empezó a conspirar contra Jesús. Y la conspiración no solamente tenía que ver con un planear matarle, sino que había que justificar esto como en un estado de derecho, ¿verdad? Como que se estaba aplicando justicia. Y ahí empezó todo un proceso muy interesante y asediante para Jesucristo. Y este proceso consistió en hacerle constantes preguntas con doble sentido, preguntas cargadas, que pretendían que Jesús diera una respuesta que les justificara a ellos, justificara poder dejarle caer el mazazo. ¿Y qué consistía eso? Le hacían preguntas con respecto a la doctrina, a la escritura, para saber si Jesús se contradecía. Y por eso Jesús siempre respondía devolviéndole la pregunta cargada a ellos. ¿Y en qué consistía? Acuérdense ustedes cuando leían a la mujer, sorprendían el acto mismo del adulterio, cosa que no llegan al hombre, pero la ley juzgaba a los dos.
para ser apedreada. La ley decía que la mujer tenía que ser muerta por ese delito. Entonces Jesús, ellos estaban esperando, como conocían a Jesús, estaban esperando que él diera una respuesta contraria, pero Jesús traspasa la carga de una manera brillante y le dice, bueno, le dice, el que de vosotros esté limpio de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Y eso rebotó en ellos y dice que se fueron retirando, pero era un constante asedio. Recuérdense también de la pregunta sobre el impuesto, ¿verdad? Porque si él decía que no era lícito pagar impuestos, se echaba todo a los romanos y ya le daba justificación a los romanos para matarlos. Pero él con la inteligencia, con la astucia que le dio Dios, porque la Biblia dice que debemos ser astutos como serpientes, qué es lo que hace? Y sencillos como palomas, ¿qué es lo que hace él? Devuelve la pregunta, ¿verdad? De quién, muéstrame la moneda, de qué es la figura que está en la moneda, de César. Bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esa forma era un asedio constante para hacerlo caer en una respuesta errónea. Los herodianos eran una secta de judíos helenísticos. O sea, helenístico significa que eran admiradores de la cultura griega. Helénica, la cultura helénica son los griegos, mencionados en el Nuevo Testamento. En dos ocasiones, primero en Galilea y luego en Jerusalén, siendo hostiles a Jesús. Entonces, los fariseos se montaron con esa gente para conspirar. Ahí quedamos. A Jesucristo no lo detienen las amenazas permanentes de ser destruido. Y se retiró al mar de Galilea con sus discípulos y es seguido por mucha gente, una gran multitud. Es interesante, ¿eh? ¿Qué haríamos hecho nosotros, hermano? ¿Qué haríamos hecho nosotros? Perdonen la expresión, pero nos haríamos acobardado, haríamos estado tomando caldo de cabeza, que no voy para allá, que no voy para acá, que no voy ahí porque si me sorprenden me van a matar o me están esperando. Jesús, una de las cosas que usted tiene que tener claro en su mente, pero lo tiene que tener muy claro en su mente y en su corazón principalmente, es que el día que usted aceptó a Jesucristo, usted pasó del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Y el que determina lo que pasa con su vida no es otro que el Señor. Y no es un hombre, no es un espíritu, no es principado, ni una potestad, ni nada por el estilo el que va a decir cuándo usted muere. O cuándo usted vive, cuánto tiempo usted vive. Eso lo decía el Señor. Y aunque hayan amenazas y aunque hayan intenciones de hacerle daño a usted, nadie podrá tocarlo hasta que Dios diga que llegó su tiempo final. Si no, va a vivir siempre en constante temor pensando que algo le va a pasar. No, el que determina su vida. Por eso la Biblia dice que Él nos trajo libertad y clamamos Abba Padre, porque Él nos trajo la libertad y el temor a la muerte. Nos dice que nos desarraigó de ese temor permanente. La vida suya y mi vida está en la mano de Dios. Y no importa que sean potestades, sea el que sea y el poder que supuestamente tenga en esta tierra, que usted lo amenace, nadie lo va a poder tocar hasta que Dios determine que usted se terminó su vida. Por lo tanto, usted no tiene que andar con miedo. Ahora, yo no le estoy diciendo, por favor, que usted se exponga a las cosas cotidianas. No se vaya a ir a lo que le estoy diciendo. A lo mejor usted no va a morir, pero a lo mejor le van a dar una paliza tremenda porque se va a meter a un lugar donde usted sabe que asaltan y es peligroso, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Como algunos creyentes dicen, no, a mí nada me va a pasar. No, no. También la Biblia nos enseña a ser prudentes cómo nos manejamos. Lo que estoy diciendo es que ante amenazas de personas que le quieren impedir que usted realice su vida como hijo de Dios, el que determina su vida es Dios. Entonces, Jesús se movió sin estar dándole vuelta en la mente. Los fariseos me amenazaron, los fariseos y los herodianos están para hacerme algo. Y es terrible vivir así. Esta palabra retiro, dice, se retiró al mar de Galilea. Vean, mire, fíjese. Dice, y le siguió, dice, más Jesús se retiró. No dice se fue, no dice partió, se marchó a, dice se retiró. Entonces, esta palabra, retiro, da la idea de un deseo de apartarse de las personas, tal vez con el fin de compartir entre los discípulos y el Señor, o sencillamente poder descansar, orar, tener un tiempo. Sin embargo, una gran multitud le seguía buscando ser ministrado por Jesucristo, ya sea el oír su palabra, ser favorecido por una sanidad o liberación. Ahí estaba siguiendo la multitud. Dice, retiro, hermano, retirarse es bueno, necesitamos estar solos de repente. Necesitamos salir de ese asedio permanente y constante que algunas veces estamos siendo sometidos. No es, la gente, hay personas, y yo soy uno de ellos,
que a mí me cuesta mucho descansar cuando algunas veces tenía toda mi jornada laboral de lunes, el día sábado me sentía culpable por quedarme un ratito más en la cama. Dice, hay tantas cosas que hacer en esta casa, hermano, las cosas nunca van a terminar de, siempre va a haber algo que hacer, es imposible que no haya. Pero el Señor da momentos en que nosotros debemos retirarnos y no sentir esa preocupación. Yo no estoy diciendo, por favor, que favorezco a todas las personas que viven en un retiro permanente de vida, que no hacen nada, que no estoy diciendo eso, ni estoy favoreciendo eso. Yo estoy diciendo personas que bueno, que llevan una vida normal y que tienen que tomarse su tiempo también de retiro, pero hay gente que parece que eso lo tomó en forma permanente. El versículo 8 indica que el ministerio de Jesucristo se ha hecho conocido. Jesucristo no busca ser famoso, escuche eso, Jesucristo no busca ser famoso, lo que se contrapone con algunos predicadores de la época moderna que lo único que quieren es ser conocido. Jesucristo no busca ser famoso. De hecho, él está más allá de una fama terrenal. Él es el creador de todo lo que existe. Sin embargo, sus hechos se hacen conocidos y vienen personas de distintos lugares y ciudades a verlo, no solo de ciudades judías, sino de lugares de población gentil, o sea, no judía. Venían de todos lados a verlo. Venían de todos los lugares a verlo porque querían oír su palabra o porque querían ser bendecidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que Jesús está permanentemente siendo rodeado por multitud donde va. Se le hace muy difícil estar solo, tiene que salir escondido y para tener su tiempo. Mire, veamos un poquito más. En Marcos el 9 y 10, los versículos 9 y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plaga caían sobre él. Hermano, estamos hablando de enfermo y dice plaga, o sea, un sarnoso, un leproso, un enfermo, una persona que tiene una mano menos, no sé, un ciego, todo el mundo se tiraba sobre Jesús para tocarlo. Entonces, es complicado esto. Hermano, una vez más yo le tengo que decir, estos textos abarcan muchos aspectos que si los tuviéramos un solo pasaje pudiéramos tener mucha arista, porque la Biblia tiene una sola interpretación, pero muchas aplicaciones. Uno lo puede aplicar, una interpretación es única, ¿por qué es única la interpretación? Porque tiene que ver por el contexto en que ocurrieron las cosas, usted no puede cambiar el contexto, así ocurrieron, y uno le va y la interpreta bajo el contexto. Pero las aplicaciones que tienen los textos son muchas. Usted puede constantemente estar sacando aplicaciones para su vida de cosas, de enseñanza de un mismo texto, muchísimas. Pero la interpretación tiene que ver con el momento histórico. La Biblia dice que Jesucristo solicita a sus discípulos que estén atentos para apoyarlo en su ministerio, a causa de la multitud, que por querer ser sanados se abalanzan sobre él, poniendo en peligro su integridad física, ¿verdad? Por lo cual pide a sus discípulos que estén atentos para darle ayuda mientras predica en caso que lo necesite. A mí me encanta esto. Muchas veces hay cristianos que se preguntan, pero él era Dios, pero él es Dios. No, Jesucristo está ejerciendo un ministerio como hombre aquí, porque para eso vino, para darnos ejemplo. Entonces, ahora Jesucristo tiene el poder, no sé, pues, a lo mejor podía levitar, puede pararse y estarse en el aire y no tener problema. Pero ¿por qué Jesús no hace eso? Acuérdense que Jesús levitó. ¿Y cuándo levitó? Levitó cuando caminó por las aguas, pues. Porque es imposible caminar por los líquidos, porque usted se hunde. ¿Verdad? Tendría que tener unos zapatos, no sé, algo especial como bote, así que lo mantengan a flote. No, Jesús caminó. Entonces, ahí, ahora, el asunto es el siguiente, y es lo que la gente no entiende y tiene que aprender. Cuando Jesucristo tiene la confrontación con Satanás, se negó rotundamente a hacer uso de su poder milagroso para hacer cosas que no estuvieran bajo el propósito de Dios. La tendencia nuestra es a tratar de que el poder de Dios sea aplicado en cualquier circunstancia para cualquier cosa. Jesús no se niega, le dice a Satanás, no lo voy a hacer, no vas a tentar al Señor tu Dios, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Jesús se niega, él vive una vida lo más normal posible y ningún milagro que hace Jesús es a beneficio personal. Ningún milagro que hace Jesucristo es para satisfacer su persona. Todo apunta hacia bendecir a alguien.
Nosotros normalmente cuando trabajamos en el ministerio buscamos nuestra conveniencia personal porque no hemos crecido lo suficiente para entender que cualquier cosa que vaya a hacer Dios no es para favorecernos a nosotros, ni para facilitarnos las cosas a nosotros, es con un propósito. Entonces Jesús podía haber estado levitando, no sé, él separado en el aire y haber predicado ahí, pero no tiene sentido hacer eso. No produce efecto. Si va a hacer algo, si caminó por las aguas era porque tenía un efecto, porque tenían que alcanzar. Si de repente multiplicó los panes y los peces porque tenía un efecto. Si se paró en la barca en medio de la tempestad y le dio una orden al tiempo, al viento que se calmara, es porque tenía un propósito. Todas las cosas tienen un propósito. Jesús no anda haciendo milagros para ostentación personal y mostrar cuán poder tengo, que es lo que yo he visto muchos hermanos, que una vez que Dios se manifiesta en ellos, andan desesperados para mostrar que la capacidad que tienen. No, no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Señor. Se trata de los propósitos de Dios, no más que eso. Y Dios no va a hacer ni un milagro si no cumple con un propósito, porque la Biblia dice claramente que nada nos separará del amor de Dios, ni la muerte, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Por lo tanto, para Dios el problema de la muerte no es un problema. Yo le he dicho muchas veces que el Señor está preocupado o está anhelante de digamos, de formar su carácter, no en su comodidad. Dios no está preocupado de mi comodidad, está preocupado de que yo forme el carácter. Y la mejor manera de formar el carácter de Jesucristo en nosotros es a través de los momentos difíciles que debemos enfrentar. Vamos, entonces, esto nos enseña que algunas veces Dios quiere que apoyemos el ministerio de otros por algún tiempo, lo que nos enseña a ser humildes y servidores. ¿Por qué? La Biblia dice que Jesucristo solicita a sus discípulos que estén atentos para apoyarlo en su ministerio. A causa de la multitud que por querer sanarlo se abalanzan sobre él poniendo en peligro su integridad, por lo cual pide a sus discípulos que estén atentos para darle ayuda mientras predica, en caso que lo necesite. Entonces ahí los discípulos están haciendo su misterio, están apoyando la administración de Jesucristo. Esto es súper importante. Mire, y lo es, pero es un poquito. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Hay mucha gente que no le gusta apoyar el ministerio y quiere todo lo propio. Veamos un poco, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Usted sabe que los espíritus inmundos son demonios, ángeles que cayeron, que fueron destituidos de la gloria de Dios. Los versículos 11 y 12 nos dan una información importante. En una dimensión que no sabemos, dimensión para que usted no entienda la dimensión desconocida, no, en una dimensión, en otra esfera espiritual, en otro mundo, puede ser mundo, lugar o algo así, en otra dimensión, que nosotros no conocemos, los espíritus inmundos que ahora atormentaban a los seres humanos, conocieron a Jesucristo, sabían de su dignidad y autoridad, de la manera que lo reconocían y se postraban ante él proclamando que era el Hijo de Dios. Dice, fíjese lo que dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Lo reconocían, no es la primera vez, no es el primer pasaje. Entonces, de alguna manera, en otro momento, en otro lugar, en otra dimensión, ellos tuvieron contacto con Jesucristo, lo conocían. Jesucristo los reprende para que no den más detalle del mundo celestial, del cual ellos fueron partícipes. A Jesucristo no le interesa que los demonios hablen del mundo celestial, no le interesa eso. Ahora, después de estas cosas, subió al monte y llamó así a los que él quiso. Por favor, preste atención. Entonces dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, hijo del trueno, ¿significa eso? Esto es hijo del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Eso es todo lo que vamos a ver hoy día y quiero que veamos algunas partes. Dice, este pasaje sí tiene un paralelo en Lucas y Mateo, pero lo dividen en dos relatos. El establecimiento de los 12, el nombre de los 12 que iban a estar con él,
todo el tiempo y la comisión que Jesucristo les da, ¿verdad? Le estableció y lo envió a predicar. En Marcos no se da detalles de la encomienda, solo se dice que los envía a predicar y los dota de lo necesario para cumplir la comisión. Importante lo que está en mayúscula ahí, dice. No olvidar que el que da la visión da la provisión. Dios nunca le va a pedir a usted que haga algo sin darle la provisión que usted necesita. Y de alguna manera, a lo mejor usted va a tener que dar los primeros pasos de fe antes que llegue la provisión. Pero no hay visión sin provisión. Dios no te muestra lo que tienes que hacer, sino detrás de eso yo no va a venir una provisión. Y si tú ves que estás luchando, pero luchando y la provisión no aparece, cuestión fue Dios que te dijo que tenías que hacer eso. Pero Dios no da la visión sin dar la provisión. Entonces, después de esto, vamos a repartir lo que hemos leído. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Por favor, es súper importante esto. A los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar. En el versículo 13, Marcos escribe algo que puede incomodar a algunas personas que dicen creer en la soberanía de Dios, pero no la aceptan. Jesucristo llamó a los que él quiso. Lo que no significa que haya personas que están excluidas de la salvación o que quieran excluido de tener intimidad con el Señor, sino que toma un grupo pequeño de personas para enseñarles y capacitarlos para el ministerio, para que luego ellos capaciten a otros y así sucesivamente. Dice, tomó a los que él quiso. Mire, algunas veces nosotros pensamos, ¿por qué Dios toma lo que él quiere y usa a las personas como él quiere? No, a eso nos sirve que hemos excluido y ahí lo vamos a ver. Fíjese que si usted, mire, en este dibujito que está ahí, usted lo ve ese dibujo. No sé, están viendo el dibujo, ¿verdad? Háganme así para saber si están viendo, ¿verdad? Ese dibujito que está ahí, ¿verdad? Ven el escrito que está ahí del hombre que está como el demoniado canal. ¿Lo están viendo? ¿Me hacen así, por favor? ¿Sí? ¿Lo ven? El dibujo. Ya, eso es lo que quería hacer, que me rectificaran si lo ven. Ahí está una típica figura del endemoniado de Gadareno, que está ayudando a Jesús. Cuando dice que ese hombre, que a un relato dice que eran dos, o otro dice que era uno, pero el que más se destaca es el Gadareno. Ese hombre que está ahí, tenía una legión de demonios. Y ustedes se acuerdan que cuando Jesús lo echó los demonios, los demonios entraron a los cerdos se precipitaron al mar y murieron. Cuando él que vio atormentado dice que ese hombre se lastimaba su cuerpo y que los demonios le habían dado una fuerza sobrenatural, de tal manera que ni siquiera los grillos los sostenían ni las cadenas porque las rompía. Imagínense el nivel del demoniado, porque tenía una legión de demonios, más de 2000 demonios que estaban en él. ¿Qué es lo que significa eso? Que cuando el hombre fue sanado, dice la Biblia, que le rogaba a Jesús ir con él, más Jesús se lo impidió. Pero le estaba pidiendo quedarse con él, estar con él. ¿Por qué Jesús le diría a ese hombre, no? Cuando lo más grande que nos puede pasar a nosotros es estar con Jesús. Más Jesús le dice, no, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, el Señor contigo. Algunas veces nosotros no entendemos que Jesús se mueve por propósito, no por sentimiento ni emociones. No es malo tener emociones, no es malo tener sentimientos, todo lo contrario, es sumamente bueno, es parte de nuestra naturaleza, pero no podemos ni debemos tomar decisiones a base de emociones y sentimientos, sino a base de convicciones profundas, arraigadas. La gente alguna vez se toma decisiones por emociones y sentimientos que traen la ruina a su vida. Entonces, volviendo al... También hay discípulos que sienten envidia de la manera que Dios usa la vida de otros discípulos, sin ser capaces de ver la importancia de la comisión que Dios les dio. O sea, oye, a mí me tocó, Dios me dio este ministerio, pero a mí me gusta más el que tiene otro, o me gusta más lo que Dios le mandó a hacer a ese otro que lo que me mandó a hacer a mí. Tú no te das cuenta de la importancia que hay en ciertos trabajos. Hay ciertos trabajos que son sumamente importantes, que no pueden, si no está la gente presente. Mire, yo soy una persona que constantemente, y esto no lo hago para levantarme yo, sino que quiero que puedan entender,
Yo soy un hombre tremendamente agradecido, pero tremendamente agradecido de las personas que me retiran el aseo en mi casa o la basura. Yo siento que ellos me libran de tener, yo ni quiero ni imaginarme que se me junte un montón de basura en la casa. Y acuérdense que hubo tiempo en que estuvieron en huelga y cosas así y no venían a tirar, y es tremendo ver cómo se acumula la basura. Alguien puede decir, pero ese trabajo no es de tanta importancia. Para mí es gravitante, hermano. Soy un tremendo, siempre le dejo alguna cosita, algunas moneditas, alguna cosa a esas personas, porque me siento tremendamente agradecido. Ese trabajo que hacen ellos es de tremenda bendición para mi vida. Esas personas que me retiran el aseo. Yo soy un hombre tremendamente agradecido, porque de imaginarme ir acumulando para mi salud física, la de mi familia, que esta gente no estuviera retirando el aseo, que no estuvieran llevándose la basura. Entonces hay gente que no valora lo que Dios le dio como trabajo y siempre está mirando al otro, lo que tiene el otro o lo que hace el otro, pero no se fijan en el trabajo que Dios le dio. Todo trabajo que Dios da es importante. Entonces también hay discípulos que sienten envidia de la manera que Dios usa la vida de otros discípulos, sin ser capaces de ver la importancia de la comisión que Dios le dio. La envidia encuentra cabida en una baja autoestima que un creyente, no debiera tener, porque Jesucristo al salvarlo lo elevó a lo más alto, al más alto valor. Cuando Jesús dice que te ama, que eres la niña de sus ojos, todo eso, Jesús dice, el Señor dice que tú eres muy importante para Él. Dice que está dispuesto a dejar las 99 ovejas para ir a buscarte a ti en el caso que tú te extravíes. O sea, es importante para ti, para el Señor, tu vida. Por tanto, tú no debías tener problemas de autoestima. Y en una permanente comparación, dice, aquí se ve un problema de la autoestima que produce la envidia y el otro es, y en una permanente comparación en lo que el otro tiene y yo tengo. Y es lo que aparece en el dibujito. El otro, yo tengo, no es que no me falte, pero que otro tiene más. Y estoy comparando lo que tiene él con lo que tengo yo. Por lo cual no hay agradecimiento a Dios. Las comparaciones siempre son odiosas. Cualquier persona puede seguir superándose en la vida, pero si siempre me estoy comparando con lo que tiene otro, por supuesto que van a aflorar el sentimiento de envidia constante. Debemos recordar que dentro de los que él llamó, tomó a 12. Muchas veces creemos que Jesucristo solo tuvo un grupo de 12 discípulos. Eso no es verdad, hermano. Sin embargo, una vez envió a 70 discípulos, no a 12. Una vez mandó a 12, otra vez mandó a 70. Y en la comisión y en el Pentecostés, cuando estaban esperando la venida del Espíritu Santo, había 120 esperando la promesa del Espíritu Santo. Jesucristo no tenía 12 discípulos, tenía muchos discípulos y también tenía grupos de discípulos especiales, como esos 70 que lo mandó de dos en dos para trabajos especiales, pero él no podía convivir con 70 personas o con 120 para enseñarle. Él tomó a un grupo de 12, eso es práctico. Él dice, cuando Jesucristo eligió a los 12 en el versículo 14, dice, para que estuvieran con él y para enviarlo a predicar. Por una cuestión de lógica, es muy difícil cohabitar y poder movilizar un grupo grande al cual discipular en vivo y en directo. Porque Jesús, al estar con él, estaba en vivo y en directo, le estaba enseñando en vivo y en directo, diariamente, durante las 24 horas del día y durante 3 años seguidos. 12 discípulos aún se podía considerar un grupo grande, porque cuando se movilizaban tenían que, y si llegaban a una casa, eran 12 personas que iban a dormir en esa casa, iban a comer. Cuando tenían que moverse para un lado, para otro, Jesús estaba con 12 y no podía estar con 100, con 120. Toma a 12 por una cuestión práctica, que Él elige, que Él determina. Y ahí hay una figurita que muestra. Entonces, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Eso de tomar a un grupo de personas es algo práctico. Dios sabe cómo te dotó y Dios sabe la comisión que te va a dar. Y tu comisión o la cosa que Dios te encomiende no es menor que la de otro. Entonces hay gente que dice, oye, yo quisiera tener esa capacidad que tienen ciertos hombres de sanar enfermos. Es que esa capacidad le fue dada en consonancia con el trabajo que él va a hacer. Una persona que pasa enseñando y que nunca va al hospital a visitar a enfermos, ¿para qué le serviría tener el don de sanidad? Si además le da cosa ir al hospital, ¿para qué va a tener el don de sanidad? Si lo de él es enseñar. Entonces Dios te da el don en consonancia a la motivación de tu corazón.
No significa que tú no vas a orar un día y Dios va a hacer un milagro. Dios lo va a hacer siempre contigo. Estoy hablando de tener un don que se manifiesta permanentemente. Entonces, lo que Dios te da no tiene por qué estar en comparación con nadie. Entonces Dios toma a 12 para estar con ellos. Y ya ir cerrando. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Lo envió. Dice, mire, dice así. Dice, y para enviarlos a predicar. O sea, estaban con él y los envió a predicar. Vamos para adelante. Y dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En Marcos 3:15 muestra que Jesucristo envía a sus 12 provistos de la autoridad y el poder necesario para poder realizar la tarea encomendada, ya que se enfrentan a un mundo natural y espiritual hostil, lleno de demonios que harán una gran oposición al ministerio que Jesucristo le encomendó a estos 2 apóstoles. Dios nunca te enviará a una tarea o ministerio sin proveer los recursos espirituales y materiales que necesitarás para hacerla. Dios no te va a enviar. Dios nunca te va a enviar a hacer algo que tú tienes que hacer sin que Él te provea lo necesario para cumplir la tarea que Él te encomendó. Y terminamos con estos 2 textos. Marcos 3, 16, 19. Dice, así, y empieza a nombrar a quién fue. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, a Zebedeo, a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Banerje. Esto es hijo del trono, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Hermano, yo voy a decirle y voy a sincerarme con usted. Nunca me interesó aprenderme de memoria el nombre de todas estas personas. ¿Ah? A mí en lo personal, porque yo no tuve la bendición de estar en los rayitos, donde era la mente bonita, esa que uno tiene buena, que a esa edad uno se graba las cosas y ya no se lo olvidan más. No, entonces yo me lo sabía, los conocía, de repente se me olvidan, pasan los años y se me olvidan algunos de estos personajes que no son tan nombrados en la Biblia. De repente se me olvida que existe un Bartolomé, un Tadeo. Pero yo lo digo porque soy sincero con usted. Y pastor, como usted es un hereje, no se sabe el nombre de los apóstoles. No siempre me acuerdo de todos los nombres. Y no soy hereje. Para finalizar, fuera de recordar el nombre de los 12 discípulos elegidos, haremos una mención a la última frase de texto estudiado. Y vinieron a casa. Jesucristo no tenía casa o residencia reconocida. Y ninguno de los evangelios dice qué casa era. Pero por los versículos anteriores, al parecer es la casa de Pedro donde sanó a su suegra. Porque después dice que volvieron a casa, y la única casa nombrada en los primeros versículos es que fueron a la casa de Pedro donde sanó a su suegra, y después dice volvieron a casa. Aparentemente, en el primer momento del ministerio de Jesucristo, la casa de Pedro se convirtió en el centro de operaciones del ministerio de Jesucristo. Y con eso yo termino el estudio de lo que correspondió a la parte 11 de la 11ª parte de este estudio marco. Vamos